Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Y una vez más dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5 en adelante: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Comienza a repetir una y otra vez en estos siguientes versículos, y lo que más recalca es: esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Lo dice una vez y lo repite otra vez y lo dice otra vez más, recalcando: esfuérzate. Termina diciéndolo en el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Esfuérzate y sé muy valiente, dice el Señor. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Vamos a estar hablando en esta mañana de lo que es el temor. Y el temor es un enemigo grande del cristiano. Es un enemigo que nos incapacita, nos paraliza, nos descontrola, nos afecta, nos limita en lograr desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros para desarrollar. Cada uno de nosotros tenemos un potencial grande para desarrollar. Dios quiere hacer no cosas pequeñas, sino cosas grandes en nuestra vida. En unos de una manera, en otros de otra manera. En unos posiblemente en su hogar, en su familia, con sus hijos, con su matrimonio. Otros posiblemente su reto no es la familia, quizás es la salud. Otros quizás son las finanzas. Cada uno tenemos diferentes retos, diferentes problemas, diferentes amenazas, diferentes circunstancias que estamos pasando, que representan una amenaza para nosotros. Y el temor es lo primero que nos limita. El temor nos hace vivir una vida mediocre, una vida conformista, una vida a medias, por tener miedo a enfrentarnos a los retos, tener miedo en dar pasos de fe, tener miedo en hacer frente a los retos de la vida. Y en ocasiones, en vez de dar pasos de fe, en vez de hacer frente a los retos de la vida, nos paraliza el temor, nos intimida, nos limita. Y cuando nos sentimos limitados por el temor, entonces, sin haber peleado la batalla que tenemos por delante, nos declaramos inconscientemente derrotados. Nos declaramos derrotados, impotentes, incapaces. Y yo no puedo porque es muy difícil. Es muy grande ese gigante para mí. Es muy difícil ese problema. Nunca seré feliz en mi matrimonio porque la situación es muy dura. Porque mi esposo es de esta manera. Porque mi esposa es de esta otra manera. Hay retos grandes, hay retos difíciles, pero no tenemos a un Dios pequeño para enfrentar esos retos. Tenemos a un Dios todopoderoso que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida para enfrentarnos a los retos. Aleluya.
el enemigo lo primero que va a tirar hacia ti es el temor, un espíritu de temor. ¿Por qué? Porque el temor te paraliza, el temor te desarma, el temor te derrota antes de que aún pelees la primera batalla, antes de que te enfrentes a tu rival. Ya estás derrotado porque el temor te ha paralizado, el temor te ha desarmado. Perdiste tus armas porque fuiste cautivado por el temor. Por eso dice el Señor a Josué: cuídate del temor, no temas ni desmayes. Cuando uno teme, uno comienza a desmayar. Cuando uno se deja abrigar, absorber por el temor, uno comienza a desmayar. Y ya no puedo, es muy difícil. ¿Para qué luchar más? ¿Para qué esforzarme más? Que al cabo que nada cambia, que al cabo que todo sigue igual. Tengo 2 años orando, tengo 5 años orando y todavía nada pasa. ¿Será que mejor ya no oraré? No tengas temor, no desmayes. Dios ha prometido hacer maravillas en tu vida y Dios no ha terminado de hacer la obra que Él ha querido hacer en tu vida. Dios todavía está trabajando en tu vida, pero esfuérzate, no temas, no desmayes, que no te haga desmayar el desánimo, que no te rinda el temor, que no te rinda la rivalidad, que no te desarme el enemigo de esa manera. ¿Por qué razón es tan peligroso el temor? En el versículo 9 dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La segunda frase dice: no temas. No temas el temor, no desmayes. Lo primero que te hace el temor es desmayar. Y cuando desmayas te desarma. Cuando desmayas pierdes la batalla sin aún haber mirado el resultado que Dios tenía para tu vida. Comienzas a desmayar y ya perdiste la batalla sin haber peleado al nivel que Dios quería que pelearas, por aquella bendición, para tener aquel triunfo, aquella victoria. Por eso Dios dice: no temas ni desmayes. Entonces el temor te hace desmayar, el temor te paraliza, el temor te limita, el temor te hace vivir una vida mediocre y conforme. No es el que de repente cometí un error, no es el que intenté y no lo logré. Si intentaste y no lo lograste, levántate una vez más, impúlsate una vez más en el nombre del Señor. Inténtalo una vez más, que si no lo intenté, si no lo alcanzaste al primer intento, lo alcanzarás al segundo intento, lo alcanzarás al tercer intento, lo alcanzarás al cuarto intento. El que persevere hasta el fin, ese alcanzará la victoria. El que persevere intentando, el que persevere luchando, el que persevere peleando, el que no se rinde, el que no se da por perdido, el que no se resigna a vivir como vive. Pero para eso tenemos que ser valientes y esforzarnos. ¿Qué hace el temor? ¿Qué más hace el temor? Primero te hace desmayar, primero te paraliza, primero te desarma sin que hayas peleado aún la batalla. Pero no solamente que te desarma, sino que el temor te priva de la virtud de poder disfrutar de aquello que temes perder. Todo lo que tememos perder, el temor nos arrebata la virtud, la habilidad para disfrutar de ello. Nunca podrás disfrutar de algo que tienes, pero que vives con temor de perderlo. Si vives con temor de perder tu matrimonio, te convertirás en una persona posesiva, una mujer celosa, un hombre celoso, controlador, manipulador, posesivo, porque temes perder y piensas que entre más proteges, que entre más cuidas, que entre más vigilas, que entre más estás al pendiente, vas a ganar tu matrimonio. No, estás con miedo, estás con temor y ni puedes disfrutar tu matrimonio, ni puedes ser feliz tú, ni haces feliz a la otra persona porque vives con temor. Hermano, pero ¿qué si lo pierdo? ¿Qué si algo pasa? Mientras vivas con ese temor, vivirás una vida insegura, insatisfecha, una vida a medias. ¿Qué tengo que hacer? Confía no en tu esposo, no en tu esposa, confía en el Dios Todopoderoso que tiene poder para cuidar a tu esposo, para cuidar a tu esposa, para protegerlo a él, a ella. La confianza debe de estar en el Dios de los cielos, el Dios que te guarda, el Dios que ha prometido no dejarte, no desampararte, estar contigo
todos los días de tu vida hasta el fin de los siglos. Ahí debe de estar tu confianza en ese Dios vivo. Aleluya. El temor nos convierte en personas inseguras, y una persona insegura no disfruta de lo que tiene. Si tengo una casa, no la disfruto porque vivo inseguro. ¿Y cómo le voy a hacer para pagarla? ¿Y qué voy a hacer este próximo mes? Y no sé cómo voy a pagar la mensualidad. Y está tan inseguro y tan turbado y tan lleno de miedo que no puede disfrutar lo que tiene. ¿De qué sirve tener algo si no puedo disfrutar de aquello que tengo? No puedo disfrutarlo porque me ha abrumado, me ha poseído el temor. Me está dominando el temor, me está controlando el temor. ¿Qué tengo que hacer? Entregar en las manos del Dios de los cielos, que puede cuidar lo que yo no puedo cuidar. Entregarle a Él mis cosas, entregarle a Él mi hogar, entregarle a Él mi familia, entregarle a Él mis hijos, entregarle a Él mi matrimonio, entregarle a Él mi casa, entregarle a Él mi carro, entregarle a Él mi salud. Lo que yo no puedo cuidar, Él lo puede cuidar seguro, y lo puede guardar hasta el último día, porque esa es su promesa. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. No te conviertas en una persona posesiva. Cuando nos convertimos posesivos en la casa, parece que la casa es nuestra felicidad. Y si pierdo la casa, hay quienes se quitan la vida porque se quedaron en bancarrota. Hay quienes se suicidan porque perdieron el trabajo. La economía está mal. Tengo temor a qué va a pasar. Tengo temor a si pierdo el trabajo. Están cerrando compañías. Está pasando esto, está pasando lo otro. Pero tu sustento no está en la compañía de esta tierra. Está en la compañía de los cielos, que no se irá en bancarrota. Mira las aves del cielo que no siembran. Mira las flores del campo que no tejen ni hilan. Pero el Dios de los cielos las viste. El Dios de los cielos las alimenta cada día. En Él debe de estar tu confianza, tu mirada, tu seguridad, y en Él estarás firme y seguro. Cuando tu corazón está apegado a aquello que tienes por temor a perderlo, primeramente no puedes disfrutar de lo que tienes. Segundamente, si llegas a perderlo, sientes que es el fracaso y el fin de tu vida. Pero si tu confianza está en Dios, si pierdes algo, no importa. Dices como Job: desnudo nací y desnudo voy a morir. Nada traje a este mundo y nada me voy a llevar. Que sea el nombre del Señor glorificado. Mi confianza está en Dios. Mi seguridad está en Dios. Mi corazón está en Dios. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, veamos qué dice la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Cuídate del temor. Cuídate de esa influencia que te arrebata la habilidad y capacidad para confiar en Dios, para vivir en paz, para tener tranquilidad y seguridad en tu alma. Este mundo va de cabeza cada día más. Este mundo no te va a brindar seguridad. Hace años atrás, de alguna forma, un país como este, una potencia mundial, era el refugio de muchas personas. Era la seguridad de muchas personas, sintiéndose seguros. Estoy en Estados Unidos, me siento seguro porque estoy en este gran país. Estamos mirando cambios llegar a la sociedad, y vamos a mirar cambios más drásticos y más críticos, porque a este mundo no le espera nada bueno, mi hermano. Si estamos esperando que simplemente todo va a cambiar y todo va a ser maravilloso y hermoso, podemos llevarnos una gran decepción, mis hermanos. Porque este mundo va a ir de mal en peor. Y va a llegar un momento cuando la Biblia dice que la gente correrá de un lugar a otro, irá de aquí para allá buscando paz, buscando reposo, buscando seguridad, y no la hallarán. Ya no sabrás si irte para Guatemala o quedarte en Estados Unidos, si correr para México o regresarte para acá. Los que están en este país están pensando regresar a sus países. Los que están en los países latinos están desesperados por venirse a este país. La cosa es que cada día nos estamos enfrentando
enfrentando a ese caos, pero solamente hay un refugio verdadero. Su nombre es Cristo Jesús. No consiste en el lugar terrenal que estés, consiste en el lugar que tengas en Cristo, en el corazón de Dios, en la gracia de Dios. Ahí estarás seguro, ahí estarás firme y estable. Bendito el nombre del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Por qué Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces? Hay que esforzarte. Yo no había entendido ese versículo de esta manera. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y luego dice: no temas ni desmayes. Y el Señor me decía: hijo, pon atención a mi palabra. Si yo estoy diciendo, te mando que te esfuerces, te mando que seas muy valiente, te mando que no temas ni desmayes, seguramente es porque en el caminar que vas a ir cruzando va a haber muchas cosas que te van a querer intimidar. Va a haber muchas cosas que te vas a enfrentar, gigantes en tu vida, problemas en tu vida, necesidades en tu vida, adversidades en tu vida, las cuales te van a causar un miedo, un temor, las cuales te van a preocupar, las cuales te van a amenazar. Inseguridades emocionales, morales, inseguridades materiales, inseguridades en toda índole. Hay personas que aún llegan a sentirse inseguras para con Dios. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ama en verdad? ¿Será que Dios no me ha dejado? ¿Será que Dios no me ha olvidado? ¿Por qué las cosas van tan mal? ¿Por qué tanto problema en mi vida? ¿Por qué le pido que cambie la situación en la que vivo y parece que no la cambia, y parece que no hay respuesta? Y en ocasiones no solamente siento inseguridad hacia este mundo, sino aún hacia el mismo Dios. En ocasiones ya no sé si está conmigo, si no está conmigo, si me ha dejado o si sigue caminando a mi lado, si me escucha cuando le clamo, cuando le oro o cuando le pido, o si simplemente su oído se ha apartado de mis plegarias y de mis oraciones. ¿Será que merezco la gracia de Dios? ¿Será que soy lo suficiente digno de recibir el favor de Dios? ¿Será que tengo la fe suficiente para agradar a Dios? ¿Será que mi vida es lo suficiente recta y agradable a Dios como para que Él me responda? Y llega una serie de inseguridades, no solamente hacia los seres queridos, sino aún hacia el mismo Dios. Y ahora tengo miedo, tengo temor, tengo inseguridad, me siento desconfiado. Una persona insegura es una persona que va como la ola del mar, es arrastrada de un lado para otro. Hoy pienso una cosa, mañana otra, pasado otra, y no sé qué hacer con mi vida. La inseguridad viene por causa del temor. El temor a lo que puede pasar, el temor a lo que me puede suceder, el temor a fracasar, el temor a equivocarme, el temor a mil cosas. Pero Dios dice en su palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida, donde quiera que fueres. Aleluya. No temas, dice el Señor. Veamos qué dice la palabra e internémonos un poco más al tema. Cuando dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes. La pregunta es: Señor, ¿cómo le hago? Hay temores que llegan a nuestra vida. ¿Quién no ha sentido el temor en un momento o en otro? ¿Quién no ha sentido el temor a que su matrimonio fracase? ¿Quién no ha sentido el temor a que de repente le aparecieron unas manchas en su cuerpo
ir al médico y que le den un diagnóstico diciendo tiene cáncer y tiene pocos días de vida? ¿Quién no ha sentido el temor a lo que puede llegar, a lo que puede venir, a lo que se aproxima? ¿Quién no ha sentido el temor? Todos hemos sentido ese sentimiento. Todos hemos experimentado esa sensación de miedo. Todos hemos pasado por esa experiencia. Pero Dios dice: hijo, yo te mando, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Y yo siempre tenía el concepto de que el ser valiente significaba el sentir uno la ausencia del miedo. Que un hombre valiente no tiene miedo, que una mujer valiente no tiene miedo, por eso es valiente. Entonces yo siempre tenía el concepto y caminaba con el concepto de que el ser valiente significa no sentir miedo, que el ser valiente es no conocer el miedo. Eso es lo que se dice en el mundo: yo soy valiente, yo no tengo miedo. Y parece que le metieron en la cabeza a uno que el ser valiente significa no sentir miedo, no experimentar la flaqueza del miedo, no experimentar la sensación del miedo, no experimentar que en ocasiones tu rival es tan grande, tu problema es tan grande que tus piernas tiemblan delante de él. Que tiemblas delante de la adversidad. Y yo siempre tenía ese concepto como que el ser valiente era no sentir miedo, era sentir una fuerza así sobrenatural, como que no tengo miedo a enfrentarme a lo que sea, y voy en contra de lo que venga, porque al fin y al cabo no tengo miedo. Pero el Señor me decía: hijo, ese es un concepto equivocado de lo que yo te estoy diciendo, de lo que dice mi palabra. Ese es un concepto equivocado de la realidad. Creemos que el valor, creemos que el ser valiente significa la ausencia del miedo en nuestra vida. Que para ser valiente no debo de sentir miedo, que para ser valiente me debo de sentir 100% firme y seguro, sin lo más mínimo de cobardía o de miedo. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Si le dice no temas, es porque el temor está presente. Es porque el temor está en medio de la adversidad, de la circunstancia. Entonces, ¿qué significa ser valiente? Ser valiente no significa la ausencia del miedo, sino significa sentir miedo. Porque todos lo sentimos. Sentir preocupación, sentir temor, sentir que te tiemblan las piernas. Pero cuando Dios te dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Dios te dice: sabes, y yo sé que sientes miedo, yo sé que te atemorizas delante de ese gigante, y yo sé que te tiemblan las piernas delante de esa prueba, y yo sé que te sientes débil, impotente, incapaz. Miras al gigante tan grande y tú te sientes tan pequeñito que dices: ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a vencer esta adversidad? Pero el Señor dice: hijo, a pesar de que sientas miedo, y yo te digo, esfuérzate y sé muy valiente. El ser valiente, vuelvo a repetir, no es la ausencia del miedo, sino es hacer frente a los retos de la vida. A pesar del miedo que sientes, enfrenta tus temores, enfrenta el miedo que sientes y da pasos de fe, da pasos de firmeza, da pasos de estabilidad, confiando en el Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Cuando estás pasando por una necesidad, el diablo te va a decir: tú no vas a poder. Mira cómo estás. Estás con miedo. Tienes miedo. El tener miedo es de humanos. Todos tenemos miedo en un momento o en otro. Todos sentimos miedo a una cosa en la vida o a otra cosa. Siempre vamos a mirarnos confrontados con la sensación del miedo. El miedo a dar un paso, el miedo a dar otro, el miedo a enfrentar esta situación o esta otra. Pero Dios dice: mis valientes no son los que no tienen miedo, sino los que a pesar de tener miedo dan pasos de fe, confiando en mi soberana voluntad y en mi poder y en mi palabra y en mi gracia y en mi gloria y en mi poder. A pesar del miedo que sientes,
Voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a aprender algo muy hermoso. Segunda de Timoteo capítulo 1. Venga conmigo. Hay veces que tenemos miedo a amar. Tenemos miedo a amar porque un día amamos a alguien y nos pagó mal, se burló de nosotros. Y desde ese día no tienes libertad para amar genuinamente y abiertamente a una persona, a un esposo, a una esposa principalmente. ¿Por qué razón? Porque tu corazón se ha cerrado y el enemigo te hizo creer que cerrando tu corazón y no confiando más en las personas y no abriendo tu corazón para amar más, de esa manera nadie te podrá lastimar jamás. Nadie volverá a burlarse de ti. Nadie volverá a lastimarte. Y te dice el enemigo: fuiste un tonto, fuiste una tonta en haberte abierto, en haber amado. Te abriste y te defraudaron y te pisotearon y te fallaron. Y ahora elegí el cerrar mi corazón, encerrarme en una prisión para protegerme, y ahí me siento seguro, segura, porque digo: de esta manera nadie me va a lastimar jamás. Temor a ser lastimado. ¿Por qué tenemos temor a amar? Porque tenemos temor a ser lastimados. ¿Por qué tenemos temor a confiar? Porque tenemos temor a ser defraudados. Y pensamos que la solución está simplemente en cerrar nuestro corazón y no abrirlo más. Pero sin darte cuenta vives en una prisión. El enemigo a través de ese engaño te ha privado, te ha limitado de gozar de las bendiciones que Dios creó para tu vida, que Dios creó para que gozaras, para que te deleitaras. Entonces, por el temor a lo que me pueda pasar, temor a amar, temor a confiar, temor a fracasar una vez más, temor a ser decepcionado, temor a tantas cosas que pueden venir a mi vida. Tememos a tantas cosas que nos limitan, que nos atan, que nos paralizan y que nos privan de disfrutar de las bendiciones que Dios preparó para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice la palabra. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le habla a Timoteo de una fe genuina, una fe verdadera, una fe real, una fe no fingida, que habitó en su abuela Loida, en su madre Eunice, y dice: y estoy seguro que en ti también. Y por esa razón te hablo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga bien, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Primeramente habla de la fe que había en tu abuela, en tu madre, y ahora estoy seguro que en ti también. Fe, la fe es la fuente del valor. La fe es la fuente de la valentía. Nadie es valiente porque soy muy valiente y yo soy muy hombre y yo no conozco el miedo. Ese es un engaño y una mentira. No es así. Todos sentimos miedo. En veces lo escondemos muy bien. En veces lo disfrazamos. En veces
Tenemos miedo a abrirnos, a ser naturales, a ser quienes somos, y en veces escondemos el miedo a través de la agresividad, a través del carácter fuerte, a través de ser personas impulsivas. Y al ser personas fuertes de carácter, como que amenazamos a los demás, los intimidamos para que nos respeten, para que nadie se meta con nosotros, para que sepan que yo soy fuerte y de mí nadie se va a burlar. ¿Sí me explico? Pero simplemente es miedo. Tienes miedo. La gente que se esconde detrás del carácter son personas que se han rendido al miedo, al temor, y han sacado como armadura, han sacado como defensa actitudes, caracteres, impulsos, y los sacan para defenderse, para protegerse, agresividades. Todo eso es simplemente un disfraz del temor. Es miedo disfrazado. Siento miedo, y como siento miedo, voy a actuar de esta manera. ¿Para qué? Para que no descubran que tengo miedo de abrirme, de ser quien soy, de soy como soy. Y vivo escondido, y vivo ocultándome detrás de actitudes, detrás de personalidades que he adaptado para vivir de esta manera toda una vida. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Dios? ¿Cuál es la solución para vencer el temor, el miedo? Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe es la fuente del valor. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cómo voy a ser valiente, Señor, si tengo miedo? ¿Cómo voy a ser valiente? ¿Acaso no dejándome de nadie? ¿Cómo voy a ser valiente poniéndome al tú por tú? ¿Cómo voy a ser valiente ocultando mis temores detrás del carácter? ¿Cómo voy a ser valiente cerrando mi corazón para no confiar en nadie y no amar a nadie? Por miedo a lo que me hicieron, por miedo a volver a fracasar, a pasar una decepción como ya la pasé en el pasado. ¿Cómo voy a vencer ese miedo? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Le está diciendo: Josué, quiero que aprendas a caminar por fe. Sé que sientes miedo, sé que sientes temor a muchas cosas, sé que sientes temor a enfrentarte a los fracasos de tu vida, sé que te sientes temor a enfrentar los traumas de tu vida. Un trauma es un fracaso no superado. Fracasamos en algo, fracasamos en una relación, fracasamos en una experiencia, fracasamos emocionalmente, fracasamos sentimentalmente, sentimos que nuestra vida es un fracaso. En ocasiones no tenemos confianza ni siquiera en nosotros mismos. Ya no estoy hablando de los demás. No confío en mí. Señor, tú sabes que no confío ni siquiera en mí. Debes de aprender a abrir tu corazón, dar pasos de fe. Dios confía en ti, no por la fuerza que hay en ti, sino por la fuerza que hay en Dios, para bendecirte, para ayudarte, para capacitarte, para equiparte y sacarte adelante. Sacarte adelante. Sacarte adelante. Si estamos comprendiendo, hermanos. La fe es la fuente del valor. La duda es la raíz del temor o del miedo. La duda, el miedo viene por la duda. Cuando no sabes lo que va a pasar, cuando dudas y no confías. Hermano, ¿en quién debo de confiar? ¿En el hermano? Hermano, ¿en quién debo de confiar? ¿En mí mismo? Hermano, ¿en quién debo de confiar? En Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de duda. Dios no te ha dado un espíritu de fracaso. Dios no te ha dado un espíritu de mediocridad. Dios no te ha dado un espíritu de conformismo. Dios te ha dado un espíritu de conquistador, para que vayas tras los retos de tu vida, para que vayas y conquistes tus temores, para que vayas tras los anhelos de tu corazón, para que te extiendas a nuevos horizontes y conquistes un gigante más en tu vida, para que vayas y entres a la tierra prometida y tomes posesión de todo lo que Dios ha prometido darte. Tenemos que extendernos en fe.
Y fe no significa no sentir miedo. Fe significa que a pesar del miedo que siento, voy a dar pasos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Gedeón. Este hombre era de la familia, de la tribu más chica de Israel, de la familia más chica de Israel. Estaba con miedo a los madianitas. Estaba escondido en una cueva, trillando el trigo, con miedo que vinieran los enemigos a robárselo. Y estando escondido en aquel lugar, el miedo te hace que te escondas. El miedo te hace que huyas, que te refugies en obstáculos, en pretextos. Y yo no doy un paso, yo no camino, yo no hago esto porque... Y hay pretextos y hay excusas y hay tantas cosas detrás de las cuales nos escondemos. Allí estaba Gedeón escondido en una cueva, y escondido en aquella cueva llega el Señor y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón se da la vuelta y dice: ¿a quién hablas? A ti te hablo. Y si el Señor está conmigo, ¿por qué me va como me va? ¿Y por qué los enemigos nos tienen oprimidos? ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Y por qué estamos así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y el Señor comienza a tratar con Gedeón y le dice: sabes, yo te voy a convertir en un varón esforzado y valiente. Señor, tengo miedo. Estoy trillando el trigo en esta cueva por miedo a los enemigos. Hijo, yo te voy a hacer un hombre valiente. Señor, pero tengo miedo. Pero vas a actuar en fe. Vas a enfrentar tus temores actuando en fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Fe en mi fuerza, fe en mi poder. No, fe en el poder de Dios. Fe en la fuerza de Dios. Fe en las promesas de Dios. Fe en lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Fe en lo que Dios ha prometido acerca de ti. Dios ha prometido que conquistarás reinos. Dios ha prometido que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios ha prometido que el lugar donde pise la planta de tu pie será tu territorio. Fe en lo que Dios ha dicho. No fe en lo que siente tu carne. No fe en cómo te sientes. Señor, yo no me siento con mucho ánimo. Señor, yo no me siento con mucho valor. Me siento con más cobardía y más miedo que valor. No te preocupes, hijo. Yo sé que te sientes con miedo. Sé que te sientes con temor, con dudas. Las dudas te amenazan. Las dudas te quieren paralizar. Pero sabes, hijo, a pesar del miedo que sientes, da pasos de fe. Camina sobre las aguas. Bájate de la barca como Pedro y comienza a caminar sobre las aguas, porque el Señor te ha dicho: y yo estaré contigo. Atrévete a dar un paso de fe y yo te respaldaré. Yo no te doy espíritu de cobardía. Yo no te doy conformismo. Yo te hago un conquistador para gloria de mi nombre, para gloria de mi reino. Y yo quiero hacer maravillas en ti y a través de ti. Aleluya. Hay gigantes que conquistar. No te amedrentes delante de ellos. No te rindas delante de tus gigantes. Con miedo, pero con fe superarás tu miedo. Ser valiente no significa no sentir miedo. Grábate esto porque es importante. Porque hay veces, como sentimos miedo, nos limitamos. Yo no puedo, Señor. Yo me siento débil, Señor. Yo me siento incapaz, Señor. Yo tengo miedo. Que si no salen las cosas bien, que si fracaso, que si pasa esto, que si pasa lo otro. Y siento ese miedo. Pero Dios dice: hijo, yo no te he dado ese miedo. Ese miedo te lo da tu carne. Ese miedo lo alimenta la duda. Ese miedo es el arma del diablo para limitarte y que no logres conquistar nuevos horizontes. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué significa esforzarme y ser muy valiente? Significa conviértete en un hombre de valor, una mujer de valor. ¿Cómo puedo hacer eso? El hombre de valor se convierte en hombre de valor no por lo que siente, sino por lo que ha creído en el Dios de los cielos. Lo que el Dios de los cielos le ha dicho, lo que la palabra de Dios le ha prometido. Él crea la palabra por encima de lo que siente su carne. Ella crea la palabra por encima de lo que ven sus ojos. Él crea la palabra y camina en la palabra, actúa en la palabra, se mueve en la palabra. La promesa, esa es fe. La fe te hace valiente. El valor del cristiano no consiste en cómo se siente.
no consiste ni siquiera en el ánimo que tiene, porque hay veces que el ánimo está por los suelos, es la verdad. Hay veces que no sentimos ni el deseo de levantarnos de la cama por tantos problemas. ¿Sí me explico? Pero Dios conoce tus problemas, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce lo que estás pasando. Y Dios dice: sabes, hijo, esfuérzate. Sabes, hija, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, no desmayes. Actúa en fe, camina en fe, y yo te daré la victoria. Al final del día verás que mi gloria se manifestará en tu vida. Antes que el día termine, verás que yo te daré la victoria en los retos que tendrás que enfrentar en este día. Pero confía en mí, confía en mi palabra. El enemigo nos ha hecho creer que si yo me siento con dudas, miedos, temores, yo no puedo hacer frente a un reto. Yo me tengo que rendir. Solo cuando me siento fuerte y me siento así muy especial, ahí es cuando puedo caminar. Pero cuando me siento triste, cuando me siento desanimado, desalentado, cuando me siento angustiado, afligido, cuando siento las amenazas del temor por un lado y por otro, como que ahí no camines. Ahí detente, ahí ríndete, ahí confórmate, espera que Dios cambie cómo te sientes. Olvídate de eso. Te hundirás en un pantano, te hundirás en la tristeza, te hundirás en la depresión. No esperes que cambien los sentimientos de tu cuerpo, de tu carne, de tu alma. No esperes que cambien las emociones. No esperes que cambie cómo te sientes. Tú tienes el poder de parte de Dios para cambiar cómo te sientes. Tú tienes el poder para enfrentar tus temores, tus obstáculos, tus retos, tus fracasos, tus situaciones. Tú tienes el poder en ti mismo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Significa, Dios te ha dado el valor, te ha dado el ánimo, la fe, la confianza para caminar confiando en lo que Él ha dicho. Vas a caminar sin ver, vas a caminar sin sentir, pero vas a caminar creyendo en lo que Dios ha dicho, creyendo en la palabra de un Dios vivo, creyendo en que el Dios que ha prometido no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él prometió y Él cumplirá. Aleluya. Esforzarnos, confiar en la gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 5. Dice el versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, pero todo lo que es nacido del mundo nos vence a nosotros. ¿Qué es lo que es nacido del mundo? Tantos fracasos que hemos pasado de una manera o de otra, especialmente el que ha pasado fracasos, el que ha pasado decepciones. Alguien dirá: hermano, yo crecí en el evangelio, desde muy niño comencé en la iglesia. Eso no te excluye de los fracasos. En ocasiones los fracasos más grandes y más fuertes y más dolorosos son los que en ocasiones pasamos estando en el Señor, conociendo al Señor. En ocasiones una decepción del hermano, del pastor, del ministro, una decepción de mi esposo, de mi esposa, porque conoce del Señor y porque yo esperaba que Él iba a ser diferente, porque Él conoce de Dios. Y cómo es posible que Él, siendo hermano, que ella siendo una hermana, se aprovechó de mí y me engañó y me mintió y pasó esto y pasó lo otro. Estar en la iglesia no significa estar exentos ni ausentes de fracasos, de golpes, de maltratos, porque estamos lidiando con gente, seres humanos imperfectos,
El estar en la iglesia, el estar en el camino del Señor, no significa estar en un lecho de rosas. No significa estar ausentes de peligros, de decepciones, de fraudes, de engaños. No, porque aún el Señor lo dijo de esta manera: el trigo y la cizaña crecerán juntos, crecerán mano a mano. Y hay veces que el hermano dice: yo mejor me voy, yo mejor estaba mejor en el mundo, porque para ser como este, para ser como aquel, lo que me hicieron allí en esa iglesia, lo que me hicieron en aquel otro lugar, lo que me hizo fulano, lo que me hizo sutano. ¿Sabes qué significa eso? Fracasos no superados. Te vas traumado al mundo, te vas derrotado por falta de fe. ¿Por qué por falta de fe? ¿Cuándo es cuando nuestra fe falla? ¿Cuándo es cuando nuestra fe se cae? ¿Cuándo es cuando nuestra fe se quebra? ¿Cuándo es cuando nuestra fe se rompe? Nuestra fe se rompe, se hace pedazos generalmente cuando la depositamos en la persona equivocada. Cuando la depositamos en la persona equivocada. Deposita tu fe en el hombre y tarde o temprano vas a terminar decepcionado. Porque por bueno que sea el hombre, por lindo que sea, por hermoso que predique, por santo que se mire que es, por especial que se mire el hombre, la mujer, sigue siendo hombre. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. El hombre sigue siendo falto. El hombre no da la medida. El hombre no te puede sostener. El hombre no es el estándar que Dios ha puesto para poner tu mirada en él. Hay gente que los fracasos más grandes y las decepciones y sus debilidades y sus luchas más grandes las ha sufrido estando en el camino del Señor. Y parece que, hermano, no debería de decir eso, porque aquí puede haber visitas y a lo mejor ya no vuelven. No, es mejor que conozcan lo que es el camino del Señor y sepan lo que hay en el camino. Pero sepan que en medio de este camino hay un Cristo de poder, hay un Cristo victorioso, que si te atreves a creer en Él, que si te atreves a confiar en Él, que si te atreves a caminar de la mano de Él, estarás seguro. Estarás seguro. Duelen más las decepciones que uno se lleva en el camino del Señor que las decepciones que uno vivió fuera del camino. ¿Por qué? Porque en el mundo te esperabas aquello de alguna manera. Vivías perdido y aquella gente vivía perdida. Pero en el Señor no te esperas eso. En el Señor esperas fidelidad. Esperas lo mejor de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa. Esperas lo mejor de tu prójimo. Esperas lo mejor de Dios para tu vida. Esperas lo mejor de todo. Y en veces es donde te enfrentas a los retos más grandes. Te sientes decepcionado porque, vuelvo a repetir, ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra fe en el lugar equivocado, en la persona equivocada. Comenzamos a poner nuestra mirada en el hombre, en el hermano, en la hermana, y nos va a decepcionar tarde o temprano. En el esposo o en la esposa nos va a decepcionar. Pero dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pones los ojos en Él, nada ni nadie te evitará lograr alcanzar el galardón. Si te has sentido defraudado de la vida, del cristianismo, de la iglesia, quita tu mirada del hombre y ponla en Cristo. Si dices: es que en las iglesias todas son iguales, es que los hombres todos son iguales, es que puros hipócritas por ahí, es que son esto, es que son lo otro, es que yo he mirado esto y he mirado lo otro y he mirado aquí y he mirado allá, y seguirás mirando hasta que Cristo venga, lamentablemente, porque las iglesias están llenas de gente imperfecta como yo y como tú que estás sentado en esa silla. Están llenas de gente imperfecta, pero hay un Dios perfecto, hay un Dios santo que ha prometido sostenerte de pie. Hay un Dios precioso que ha prometido mantenerte firme y sin caída hasta el fin de tus días. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa y preciosa mañana. Aleluya. 。
¿Qué dice la palabra? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Podemos aplicar esta escritura de otra manera y también decir: porque todo lo que es nacido del mundo vence al hombre. Decepciones, tristezas, malas experiencias, fraudes, fracasos, desilusiones, maltratos, abusos. ¿Cuántas cosas no has pasado fuera del camino y en el camino? ¿Y cuántas cosas te esperan por delante? Yo no sé. Yo quisiera decirte que todo va a ser perfecto el resto de tus días sobre esta tierra. Lamentablemente muchas veces no es la verdad. Muchas veces cada día que caminas estás expuesto a malas experiencias, a situaciones amargas que te pueden hacer tropezar y caer y quedarte tirado, lamentándote, herido, sintiéndote triste, culpando a los demás por tu condición, sintiendo lástima por ti mismo. Pobrecito de mí, lo que me ha pasado, lo que me han hecho no es justo. ¿Por qué a mí me pasó? Yo no sé por qué te pasó a ti. Yo no sé por qué a ti te hicieron eso. Yo no sé por qué Dios permitió que tú atravesaras eso. Yo no lo sé. Pero una cosa sí sé: que la voluntad de Dios no es que te quedes tirado, lamentándote, quejándote y moribundo en medio del camino. Hayas pasado lo que hayas pasado, hayas atravesado lo que hayas atravesado. Quizás la vida para ti no ha sido un lecho de rosas. Quizás la vida para ti no ha sido simplemente un cuento de hadas. Quizás la vida para ti ha sido más dura, ha sido más fuerte y ha sido más difícil de lo que debería de ser o de lo que piensas que debería de ser. Pero no importa. En ocasiones no podemos cambiar las circunstancias de la vida que vienen hacia nosotros, pero sí podemos hacer algo: enfrentarnos a las circunstancias de la vida con Cristo a nuestro lado. Él te dice: solamente mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Lo que nació en nosotros del mundo engendró temor, duda, desconfianza, fracaso, frustración, traumas. Las experiencias, las luchas, las pruebas, las derrotas, los errores, todo lo que pasamos en el mundo, todo lo que pasamos en la vida, lo que nos exponemos en la vida, eso engendra en nosotros desconfianza, temor, dolor, nos aísla, nos aprisiona, nos esclaviza. Pero dice la palabra: pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ya fueron muchas las experiencias con la vida que han engendrado en ti inseguridad, han engendrado en ti temor, dolor, tristeza, decepción, desconfianza y tantas cosas. Ahora, ¿qué puedo hacer, hermano? Busca abrir tu corazón a Dios. Busca abrirte con el Señor y tener una relación íntima con Él. Poner tus ojos en Él para que haya una intimidad con Él y Dios engendre en ti algo de Él. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué es lo que nace de Dios? Las experiencias maravillosas con su Espíritu, con su palabra, en su presencia. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todas las experiencias que Dios te ofrece hoy, hay poder en ellas para enfrentar los retos de la vida y superarlos y vencerlos en el nombre de Jesús. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que ha nacido en ti, mi hermano? ¿Lo que ha nacido en ti viene de parte del mundo? ¿Lo engendró el mundo en ti o lo engendró Dios en ti? El ánimo que sientes viene de parte de el fracaso que tuviste o viene de parte de la bendición maravillosa que Cristo ha traído a tu vida. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú nunca serás nada, tú nunca
prosperarás, tú nunca superarás, nunca cambiarás, siempre seguirás igual, seguirás siendo el mismo hombre agresivo, violento, seguirás siendo la misma mujer irritante, la misma mujer turbada y frustrada, seguirás siendo el mismo. Eso dice el mundo, eso dice el diablo, pero Cristo dice: he aquí que el que ha creído en mí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El que ha creído en mí, yo le he prometido algo nuevo, algo distinto, algo diferente, para gloria de mi nombre, para gloria de mi nombre. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Tu fe vence el mundo, vence los obstáculos, vence los temores. Tu fe te hará un hombre de valor, una mujer valiente. Tu fe no significa que no habrá temor o miedo, no significa que no sentirás tristeza, no significa que no pensarás: y si me bajo de la barca y doy el paso, ¿será que no me voy a hundir en las aguas? No significa que no habrá aquel miedo, pero si a pesar del miedo enfrentas tu obstáculo confiando en Dios, con la fe en Dios, esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. El justo por su fe